Lucas capítulo 15. Y vamos a leer todos juntos solamente 2 o 3 versículos para poner la fundación de qué se trata la enseñanza de esta noche. Pero vamos a cubrir los versículos del 11 al 32 en la medida que el Señor nos dirige. Lucas capítulo 15 y vamos a leer el versículo 11. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora siga conmigo y mire el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de estar otra vez aquí en tu casa, con deseo, Señor, de recibir tu palabra y aprender estas verdades que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por cada canción, cada alabanza que podemos levantar a ti con todo nuestro corazón y experimentar tu presencia en nuestro medio. Tu palabra dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, y nosotros lo creemos así. Ahora, Señor, oro que tu Espíritu toque cada una de nuestras vidas, abra cada mente y cada corazón para entender estas cosas de una manera que pueda agradarte a ti y bendecir nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Gloria al nombre del Señor. El tema de esta noche no es nada nuevo, lo hemos compartido en otras ocasiones, y realmente cualquier persona, por muy nuevo que sea en el Señor, yo pienso que ha oído en algún momento la parábola del hijo pródigo. Eso es algo que es muy, muy conocida, es dramática, es hermosa. Sin embargo, la palabra de Dios es tan abundante en contenido que aun cuando hemos estudiado un pasaje muchas veces, siempre hay algo nuevo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en el momento específico cuando nosotros lo necesitamos. De manera que vamos a abrir nuestro corazón. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida en esta noche y va a ser de bendición esta enseñanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Este pasaje siempre se lee bajo el título La parábola del hijo pródigo. En efecto, allí lo dice el subtítulo en la Biblia misma. Jesús narra la parábola del hijo pródigo, y realmente es un poquito confuso ese título para esta parábola que Jesús menciona, porque en realidad el carácter principal de la parábola no es el hijo pródigo, sino es el padre. Es el padre en su trato con sus 2 hijos. Es un padre y sus 2 hijos, y por supuesto la manera en que sus hijos actúan es algo que es lo que forma en sí la parábola. Lo que Jesús está tratando de enseñar a los discípulos y los que le están escuchando, habla de el padre con sus 2 hijos y la manera que sus 2 hijos actúan. Esta parábola, junto con las 2 parábolas anteriores, aquí en capítulo 15 de Lucas, la oveja perdida y la moneda perdida. Si usted mira en su Biblia, los primeros versículos habla de la parábola de la oveja perdida. Y en el versículo 8 comienza narrando la parábola de la moneda perdida.
Y no tengo el tiempo para leer esas dos parábolas, pero es bueno que usted lo mire después en su casa, porque ambas parábolas, junto con la parábola que vamos a estudiar en esta noche, es parte de la manera en la cual Jesús está respondiendo a los escribas y a los fariseos en su acusación a Jesús de que Él recibe a los pecadores con Él y come y bebe con ellos. Si usted mira, por ejemplo, en el primer versículo de este capítulo 15, para tener una idea, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos, como he mencionado en otras ocasiones, eran aquellos, los cobradores de impuestos. Ellos eran personas del pueblo judío cuyo trabajo era cobrar impuestos para el gobierno romano. Obviamente esto hacía que fueran odiosos a los mismos compatriotas de ellos. No solamente porque eran los cobradores de impuestos, eran como el IRS del tiempo de ahora. Pero además de eso, muchos de ellos, por no decir todos, eran personas que aprovechaban su cargo para cobrar excesivamente impuestos al pueblo, más de lo que el gobierno en sí exigía, y ese sobrante que ellos cobraban era para ellos. De manera que los cobradores de impuestos se enriquecían con lo que le quitaban, con lo que le robaban al pueblo en el tiempo de cobrar los impuestos. Y obviamente eran personas que estaban robando y eran muy mal mirados por el pueblo de Israel. Y realmente habla de que estos publicanos y pecadores, note que los pone juntos en la misma categoría. Publicanos y pecadores, por no decir pecadores todos. Hace una separación. Los pecadores puede tratarse de personas con problemas de inmoralidad y que eran mal mirados en el pueblo, rechazados por la sociedad por sus prácticas que no eran nada correctas. Y dice que estas personas, tanto publicanos como pecadores, venían y se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió a la parábola de la oveja perdida. Un pastor tenía 100 ovejas y una se fue y se perdió, y el pastor dejó las 99 y se fue en busca de la perdida y no descansó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, se gozó porque encontró la oveja que se había perdido. Y dice la enseñanza, versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego les da otra parábola: una mujer que pierde una moneda y no descansa hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, pues obviamente se goza y le habla a todas sus vecinas para decirle que ya encontró la moneda. Y todas se gozan juntamente con ella. Y verso 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Note que ese versículo número, el versículo número 7 y el versículo 10 dice lo mismo. O sea, es la misma lección en ambas de las dos parábolas. De modo que hay tres claves que son, o tres palabras que son claves para entender la parábola de este padre con sus dos hijos. Note, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo o el padre con sus dos hijos. Las tres parábolas traen la misma lección. La misma lección. Obviamente la necesidad de buscar a los perdidos y traerlos y restaurarlos en la familia de Dios. Y obviamente hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien que se ha apartado del camino correcto regresa y es restaurado. Hay gozo en el cielo, aleluya. Ahora, cuando Jesús comienza a hablar la parábola que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, si usted se dio cuenta ya, es mucho más larga que las demás. Y hay tres caracteres importantes allí: el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Yo he puesto por título a esta enseñanza en esta noche así: la parábola del padre y sus dos hijos. Usted puede ponerlo allí como título en su hoja de papel: la parábola del padre y sus dos hijos.
Ahora, hay tres palabras claves para entender esta parábola del padre y sus dos hijos. Y estas palabras claves son, número 1, arrepentimiento, número 2, gracia, y número 3, autojusticia. Arrepentimiento, gracia y autojusticia o justicia propia. Si puede recordar esas tres palabras, va a poder recordar la enseñanza de esta parábola del padre y sus dos hijos. De manera que podemos subdividir esta lección en estos tres subtópicos, o basados en los subtópicos que voy a mencionar, basadas en estas tres palabras que he dicho: arrepentimiento, gracia y autojusticia, ¿correcto? Ahora, el primer punto en esta noche a tratar entonces es este. Note que el título de la lección es la parábola del padre y sus dos hijos. Y en el punto número 1 yo quiero mencionar o enfatizar el arrepentimiento del hijo pródigo. El arrepentimiento del hijo pródigo, cubriendo los versículos 11 al 19. Ahí está la historia de lo que sucedió con este hijo pródigo. Verso 11 dice: también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora, el hijo menor pidió la parte de su herencia a su padre, pero la pidió con propósitos egoístas. Es interesante. Los hijos normalmente, de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, la cultura, no demandaban su herencia antes de la muerte de sus padres. Pero el aviso en contra de dividir una herencia durante el tiempo de vida del padre está allí puesto en uno de los libros que nosotros llamamos libros apócrifos. O sea, son libros que fueron escritos en el tiempo antiguo, pero que no fueron incorporados en nuestra Biblia como parte de los libros inspirados. Son libros que contienen, algunos de ellos, datos históricos muy interesantes concernientes al pueblo de Israel en diferentes épocas, y también libros de sabiduría. Hay uno, por ejemplo, que es el libro eclesiástico, que se parece al libro de Proverbios, y realmente su enseñanza es muy hermosa y realmente es muy práctica para la vida. Y en este libro eclesiástico, en el capítulo 33, versículos 20 y 24, sugiere que aunque no era costumbre que los hijos demandaran la herencia de los padres mientras los padres vivían, ocasionalmente esto ocurría. Ocasionalmente algún hijo pedía al padre la herencia y el padre, en su buen corazón, le daba la herencia en vida. Ahora, los que hacían esto luego se iban a lamentar de haberlo hecho. O sea que no es sabio que un padre dé su herencia a sus hijos mientras él vive. No lo haga. No es sabio. Ahora, en este libro de Eclesiástico, capítulo 33, se lo voy a leer porque usted no lo tiene en su Biblia. Verso 20 dice: ni a hijo, ni a esposa, ni a amigo, ni a vecino des poder sobre tu vida. Mientras vivas y respires, no dejes que nadie te domine. No des a otro lo que tienes, pues te arrepentirás y tendrás que pedirle favores. Es preferible que tus hijos te supliquen a que tú dependas de ellos. En todo lo que hagas, conserva el dominio y no dejes que tu buen nombre se manche. Cuando lleguen al final tus pocos días y tengas que morir, reparte tu herencia, no antes. Una vez más dice: es preferible que tus hijos te supliquen a que tú dependas de ellos. O sea, el problema era que la mayoría de los casos, cuando los hijos recibían la herencia del padre en vida, luego despojaban al padre de todo derecho. Y el padre tenía que depender de ellos, pedirle de favor la ayuda de ellos, cuando en realidad la herencia la había trabajado él y la había obtenido él. ¿Me está entendiendo esto? Y en este caso de la parábola que estamos estudiando, en realidad el hijo menor se aprovecha
quizá del buen corazón de su padre. Él quiere independizarse, él quiere irse para tomar decisiones quizá a su manera, hacer la vida a su manera. Y él pide al padre que le dé la parte de su herencia, la parte de las propiedades, la parte que a él le corresponde. Ahora, de acuerdo a la ley, el primogénito, el primer hijo, tendría el derecho a recibir 2 partes de la herencia, o sea, una doble porción, que es lo que se llama. Sí, 2 partes, y los hijos que seguían, una parte cada uno. En este caso, el hijo pródigo o el hijo que menor recibiría 1/3 de la herencia total. Y el hijo mayor recibiría 2/3. Todo hace la herencia del papá. Y note que aquí dice, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. O sea que el padre le dio la parte al hijo menor y también la parte al hijo mayor. Pero el hijo mayor se quedó con el papá en el mismo lugar y siguieron compartiendo todo como que nada había pasado. Ahora, es importante esta aclaración, porque en la mente de las personas en aquel tiempo, cuando un hijo pedía la herencia a su padre, estando éste en vida, lo que sugería esta acción era que realmente el hijo estaba deseando la muerte del padre, pero como el padre no se moría, se desesperaba. O sea que es como si le estuviera diciendo: yo deseo que te hubieras muerto, papá, pero como no te has muerto, ya no puedo esperar. Dame la parte que a mí me corresponde. O sea, eso es una falta de respeto, una falta de consideración, una falta de honor hacia su padre. O sea, era algo muy mal visto en la sociedad de aquel tiempo. Tal petición dañaba la reputación y la riqueza de la familia, quizás para siempre. O sea que la familia iba a ser muy mal mirada de ahí en adelante. Sembraba discordias entre los hermanos y exponía la falta de lealtad hacia su padre. O sea, era una acción nada bien vista en aquel tiempo. Ahora, el padre le concede el deseo. El padre le repartió los bienes. Verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, es triste esto, ¿no? Que el hombre recibe su parte simplemente para irlo a derrochar de una manera totalmente sin sentido, en una forma egoísta, solamente para satisfacer sus deseos y sus placeres. Esto es totalmente incorrecto. Él malgastó todo su dinero en sus placeres y en sus pasiones carnales hasta quedar en la miseria. Quizá la sabiduría de este hombre, bueno, quizá no, la sabiduría de este hombre no era para nada correcta. Era un hombre necio, era un hombre sin experiencia, que quiso vivir su vida independiente, pero sin tener la experiencia para hacerlo, y terminó derrochando todo el dinero. Versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entró en problemas económicos y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, para un judío este trabajo era denigrante. Los cerdos eran prohibidos por la ley de Moisés en el pueblo de Israel, y no era permitido a un judío comer carne de cerdo ni criar cerdos para negocio. Pero él se fue a un lugar aparte donde no estaba en un lugar gentil, y realmente él ahora está trabajando en un trabajo que los israelitas denigraban, pero no le quedaba otra. Es el único trabajo que el hombre encuentra. Versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, el alimento que le daban a los cerdos. Este hombre estaba deseando comer de ese alimento porque realmente tenía hambre, pero nadie le daba. Dice el versículo 16: nadie le daba. Ahora, qué triste cuando el egoísmo nos lleva a tomar decisiones que nos lleva al precipicio.
sin sabiduría, sin dirección, simplemente por cumplir un capricho que no tiene sentido. Ahora, el hombre obviamente está metido en problemas. Está lejos de la casa de su padre, está en un lugar donde él está trabajando por una miseria de salario, no tiene comida, anhela comer de lo que comen los animales aquellos, y está en una situación desesperante. Pero el versículo número 17 dice, y volviendo en sí, y a mí me gusta este pasaje, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, de repente volvió en sí. Ahora, ese volvió en sí habla como que si hubiera estado desmayado. Como si hubiera estado inconsciente. Pero el hombre no estaba inconsciente ni estaba desmayado. Pero sí estaba ciego en lo que él estaba haciendo. O sea, ¿cuántas veces uno toma decisiones en la vida y no está pensando con la mente clara lo que está decidiendo? Y mientras más decide cosas, más se hunde. Y mientras más se hunde, más decide cosas. Pero siempre es para lo peor. Y es como que no reacciona, sus ojos están ciegos, no ve lo que está pasando. Hasta que toca fondo. Amén. O sea, muchas veces, aunque tú trates de ayudar a alguien que está en esa situación, no consigues ayudarlo. Porque la persona está decidido, determinado a hacer las cosas a su manera. Y no puedes hacerlo cambiar de opinión hasta que toca fondo. Y cuando toca fondo, entonces despierta. Cuando toca fondo, entonces reacciona. Entonces vuelve en sí. Entonces dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Sí me está entendiendo? Ahora es interesante porque esta frase, volviendo en sí, ocurre en el libro de los Hechos, capítulo 12, si tú lo quieres buscar, pero si no solamente yo te lo leo, en el versículo 11, cuando Pedro estaba en prisión por predicar el evangelio y un ángel viene a libertarlo. El ángel entra en la prisión y toca a Pedro para que Pedro salga de la prisión con él. Note en el versículo número 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, ahí está la frase, no es que él estaba desmayado, volviendo en sí, habla de que Pedro estaba siguiendo las instrucciones de este ángel, pero él no entendía realmente lo que estaba pasando. Él pensaba que estaba viendo una visión, pero ahora volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Note que volviendo en sí, y esto es lo que pasa con el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando está en su situación que toca fondo, cuando está en su situación que no sabe qué hacer, tiene hambre, está lejos de su casa, no sabe qué decisión tomar, de repente como que sus ojos se abren, su mente se aclara, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y aquí es bueno poner un paréntesis en esta enseñanza para decirte a ti esta noche que cuando tú estás tratando con familiares, amistades o personas allegadas a ti, a quien tú le estás hablando del evangelio, a quien tú quieres que vengan a los pies de Cristo, y parece como que estás hablando al aire, como que no te hacen caso, como que todo parece ser que tu palabra se pierde y no produce resultados. Hey, clama al Señor. ¿Sí? Clama al Señor. Tú no le puedes hablar a ellos de Cristo, háblale a Cristo de ellos. Y Dios comenzará a dirigir las vidas de estas personas hasta llevarlos a un punto donde ellos van a tocar fondo. Ahora tú dices, pero tocar fondo es muy triste. Pero hay veces que es necesario. Hay veces que es necesario descender hasta lo más bajo para subir a lo más alto. Amén. ¿Sí? Muchas veces el plan de Dios o Dios trata con personas de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando tocas fondo reaccionas, te das cuenta, vuelves en sí. Y el volver en sí es lo que
provoca arrepentimiento. Note que este primer punto está hablando del arrepentimiento del hijo pródigo. Y sinceramente te digo, no puede haber verdadero arrepentimiento en una persona hasta que no vuelva en sí. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Amén. Sí, muchas veces pensamos que arrepentirse simplemente es llorar y llorar y llorar. Pero hay mucha gente que llora y llora y llora y no se arrepiente. No es lo mismo arrepentirse que llorar. Hay personas que pueden arrepentirse sin llorar y hay personas que lloran sin arrepentirse. O sea, arrepentimiento y llorar no es sinónimo. Hay veces que hay una emoción fuerte en el momento y nos hace llorar, pero eso no implica que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Y obviamente eventualmente vamos a seguir haciendo lo mismo porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Para que haya un arrepentimiento genuino es necesario volver en sí. Es necesario reaccionar y darse cuenta que lo que uno está haciendo no es correcto. Que lo que uno está haciendo no produce resultados. Que lo que uno está haciendo totalmente nos lleva hacia el abismo. Es necesario dar media vuelta y retroceder en la otra dirección. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya. Este hijo pródigo, él volvió en sí. O sea, él despertó a una realidad. La realidad de su condición. Ningún pecador va a venir a Cristo hasta que reconoce su condición. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Nadie que no reconoce su necesidad va a buscar solución. Tú ves a los que están alcohólicos, a los que están drogadictos, a los que tienen a cualquier tipo de atadura y de problema. No podrás ayudarles hasta que ellos reconocen que tienen un problema. Ningún médico te puede ayudar hasta que tú reconoces que tienes un problema y vas al médico. El médico no te manda a buscar a tu casa. Amén. ¿Cuántos entienden esto? Ahora, lo que el hijo pródigo dice, expresa que él reconoció su pecado y su condición y decidió volver a la casa de su padre para trabajar en calidad de jornalero porque no se sintió merecedor de ser llamado hijo de su padre. Nota el versículo 18. Cuando él reconoce y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí estoy muriéndome de hambre? Me levantaré. El volver en sí provoca una determinación. Yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Note que hay tres cosas aquí interesantes en el arrepentimiento de este hombre. Número uno, él volvió en sí. O sea, él reaccionó a su realidad. Y déjame decirte que esto es amplio para predicar y para enseñar. No solamente enfocándonos en la necesidad de venir a Cristo, sino cuando tú reconoces que tu vida cristiana, incluso tu forma de vivir, no te están produciendo resultados. No hay fruto de acuerdo a lo que la palabra dice en tu vida. Algo no está bien. Si un cristiano es alguien que debe estar siempre lleno de gozo, lleno de la paz de Cristo, ¿sí? Hay frutos que se manifiestan en un creyente. ¿Sí? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si tú ves que en tu vida cristiana, ok, tú aceptaste a Cristo, tú estás correcto en tu fe en Cristo, pero tú ves que no hay paz en tu corazón, no hay gozo en tu alma, estás como oprimido, como aburrido, como triste, como amargado. Es bueno volver en sí. Es bueno volver en sí y reconocer la realidad. Algo no está correcto. Hay algo en lo cual yo estoy fallando. Y obviamente cuando tú reconoces tu realidad, es el Espíritu Santo el que te está dirigiendo en esa manera. Y Él te va a mostrar dónde está el problema para que tú te levantes, tomes tu determinación y comiences a dar una vuelta en la dirección contraria para buscar lo que realmente necesitas. Amén. ¿Cuántos entienden lo que hablo esta noche? Aleluya.
La condición del hijo pródigo lo prepara para recordar el cielo, o sea, para recordar a Dios. Cuando dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. En realidad lo que significa ese pecado contra Dios. Para los judíos era más fácil hablar del cielo que pronunciar el nombre de Dios. De manera que cuando él dice, he pecado contra el cielo y contra ti, está diciendo, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él realmente entiende, reconoce su condición, y su condición lo prepara para recordar a Dios, para recordar la casa de su padre y arrepentirse. El hecho de que él vuelve en sí y se levanta sugiere arrepentimiento genuino, de acuerdo a la palabra de Dios. El arrepentimiento que no incluye acción no es arrepentimiento real. Y como no es arrepentimiento real, no consigue perdón de Dios y reconciliación. Y por eso muchas veces no vemos fruto en nuestros actos de supuesto arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento real, el arrepentimiento real debe incluir acción para que pueda haber perdón y reconciliación. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia o de toda maldad. Pero debe haber arrepentimiento, o sea, volver en sí a la realidad que estamos enfrentando, reconocer nuestra condición y dar media vuelta e ir a la dirección correcta. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. De manera que este hijo pródigo vuelve en sí, reconoce su condición. Verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. O sea, no solamente fue una palabra que pronunció, yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿cuándo? Un día de esto. No, él tomó la decisión, él actuó. Aleluya, aleluya, amén. Ahora el versículo 20 me gusta. El versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y aquí llegamos al segundo punto de esta lección, donde vamos a considerar ahora el carácter del padre. Note que el hijo menor o el hijo pródigo lo hemos visto en su egoísmo, que toma decisiones equivocadas. Pero cuando él está en el gran problema, la virtud que hay en él es que se arrepintió. Se arrepintió de corazón y fue restaurado. Ahora, ¿por qué fue restaurado? Fue restaurado por la gracia y la misericordia de su padre. Y este es el segundo punto. Punto número 2, la gracia y la misericordia del padre. Aleluya. Cubriendo los versículos 20 al 24. Note que dice el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo dejó terminar todo el repertorio que él traía preparado. Note que él ensayó, él practicó su monólogo. Él dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él trae el repertorio aprendido. Y cuando el padre lo ve, se lanza corriendo hacia él. Esto es algo que el padre hizo que no es común. No era común porque el padre está aquí tirando su dominio o su autoridad por el suelo, en el sentido de que él debía esperar allí que llegara el hijo, porque él es el ofendido. Pero no, él sale corriendo y lo encuentra y lo abraza y lo besa. Y el hijo viene con su repertorio y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ahí el papá le interrumpe. Pero el padre dijo a su siervo, verso 22, o sea, no le dio tiempo de decir, hazme como uno de tus jornaleros. No le dio tiempo.
Porque el papá dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hubo fiesta allí. Ahora note que es interesante. El padre esperaba cada día el regreso de su hijo. Pasó tiempo y el padre seguramente cada día se levantaba en la mañana y miraba hacia la lejanía, queriendo ver de repente aparecer su hijo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y cuando lo vio, obviamente corrió a recibirlo y lo recibió con todo su corazón. El padre manifestó misericordia y gracia para con su hijo, aún antes de que el hijo le confesara que estaba arrepentido, que lo perdonara, etc. El papá mostró su misericordia y su gracia antes de oír la confesión de su hijo. Oh, esto es gracia. Favor no merecido. Gloria a Dios. Aquí el padre, es importante la figura del padre porque representa a Dios. Representa a Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza esta mañana, el Señor tocó mi vida. Y realmente es necesario que nosotros entendamos el poder del pecado, lo que el pecado hace en el ser humano, y alertemos a la gente a huir del pecado. Pero es más importante todavía anunciar al pueblo la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nosotros los cristianos no entendemos la magnitud de la misericordia de Dios, la magnitud de la gracia de Dios. Va por encima de nuestra capacidad de entendimiento. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la misericordia de un hombre ni de la gracia de un hombre. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Esto es algo que va más allá. ¿Sí? Dios se reveló a Moisés como el Dios misericordioso. ¿Sabes cuándo? Cuando Moisés subió al monte, recibió las tablas de la ley de las manos de Dios. Y Moisés bajó del monte, llegó al pueblo y vio que el pueblo había hecho un becerro de oro y estaban adorando al becerro de oro. Y Moisés se enojó y rompió las tablas de piedra y dijo: este pueblo no entiende. Y Dios lo llamó: ven, Moisés, vamos a hablar tú y yo. Y Moisés comienza a hablar con Dios y Dios le dice: yo no voy a ir con el pueblo porque el pueblo es un pueblo muy rebelde. Y Moisés le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios comienza a dialogar con él y él con Dios. Y él le dice: muéstrame tu gloria, le dice Moisés. Y Dios le dice: no puedes ver mi rostro porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y viva. Pero yo te mostraré mi gloria. Yo te voy a poner en una posición, en una roca, y te voy a cubrir para que tú no veas mi rostro, pero tú vas a ver mis espaldas. Y Dios pasa por delante de Moisés y proclama. Yo quiero que tú lo mires en el libro de Éxodo, rapidito allí. En el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Oye bien, Moisés quebró esas tablas porque se enojó, porque vio que el pueblo era muy rebelde. Pero Dios le dice: escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Note que cuando Dios revela su gloria a Moisés, Él revela su gloria en la revelación de lo que el nombre de Jehová es, lo que Él es. Moisés no ve su rostro, pero Moisés conoce el carácter de Dios en la manera que Dios mismo se lo describe. Y lo primero que Moisés escucha es que Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, si tú miras en el Salmo 86, un momentito allí, Salmo 86, Dios se revela allí otra vez de la misma manera. Salmo 86, versículo número 5, dice el salmista: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. El versículo 15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 103, versículo 8, dice así la palabra, y si tú lo quieres leer conmigo, allí está, verso 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Oh, aleluya. ¿Me estás entendiendo esta noche? Sí, hay un montón de pasajes, un sinnúmero de pasajes en la Escritura que mencionan esta realidad de que Dios es un Dios misericordioso. Cuando tú y yo como creyentes tenemos una revelación de la misericordia y la gracia de Dios, la Biblia dice: Dios, cuando nos vio muertos en pecado, Él que es grande en misericordia, dice Efesios 2, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Note que Efesios 2:4 habla la misericordia de Dios que es grande, el gran amor de Dios con que nos amó, y que por gracia somos salvos. Estas tres virtudes, o estas tres cualidades, atributos de Dios: su gracia, su amor, su misericordia. Por su misericordia, Él no nos da lo que merecemos. Por su gracia, Él nos da lo que no merecemos. Y tanto su misericordia y su gracia son el resultado de su amor. Oh, iglesia, Dios no es hombre. Tú y yo reaccionaríamos ante personas que nos hacen daño de una manera diferente. Dios, aunque Él no pasa por alto el pecado, Dios no pasa por alto el pecado. Sin embargo, cuando una persona que ha pecado contra Dios se humilla ante Él y se arrepiente de corazón, la misericordia y la gracia de Dios tocan a ese individuo y superan el pecado que cometió. En efecto, la Biblia dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando esta noche? Sí, el Padre recibió a su Hijo, le restauró la posición de hijo en la familia. Note que el Padre no le dijo: ¿sabes qué, hijo? Yo te recibo, pero vete allá con los jornaleros. Yo te recibo, hijo, pero mira,
vas a estar a prueba 3 meses. No, el padre inmediatamente, y esto es algo que no se hace comúnmente. Déjame explicar esto porque no puedes salir de aquí confundido. Los padres tenemos que poner disciplina en los hogares, y una vez que se impone disciplina hay que cumplir esa disciplina. ¿Ok? Y en la misma palabra de Dios, en el libro de Proverbios, se nos enseña que el padre debe ejercer disciplina para que sus hijos no sean personas después que hagan lo que quieren en el mundo. O sea que en este sentido, la actitud del padre no es la actitud que generalmente ocurre en los padres de acuerdo a la palabra de Dios. Pero este padre está representando en esta acción a Dios y a la misericordia y a la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. Y este padre, en cuanto ve el genuino arrepentimiento de su hijo, sincero arrepentimiento de su hijo, él lo recibe. Él no lo mete al rincón, él no lo pone en disciplina. Él inmediatamente lo restaura a la posición de hijo en la familia. Le pone el anillo. Y el anillo implica su pertenencia a esa familia y su posición como hijo. Él no viene como siervo, él no viene como esclavo, él viene como hijo. Él no viene como jornalero, que esa era la expectativa del hijo. No, él es restaurado a la posición de hijo en su familia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El padre le da los vestidos que corresponden al hijo, la túnica que corresponden al hijo. En otras palabras, la túnica y los vestidos eran señal ceremonial de autoridad, y el anillo confirma su posición de hijo y el derecho de herencia. O sea que el padre lo está restaurando como que nada pasó. Ahora, ¿por qué esto es tan interesante? Porque esta es la forma en que Dios nos ha tratado. Y esta es la forma en que Dios te trata a ti y me trata a mí. Sí, no importa cuando nosotros pecamos o fallamos, podemos caer muy bajo en nuestra vida por malas decisiones o por descuido o lo que sea. Pero cuando hay genuino arrepentimiento, Dios nos restaura y nos vuelve la dignidad de hijo. Es cierto que muchas veces hay consecuencias que pagaremos por nuestras malas decisiones. Pero la relación y comunión con Dios se restaura en el momento que hay genuino arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios es un Dios lleno de gracia. La gracia y la misericordia de Dios supera el poder y la culpa del pecado. Y yo quiero que tú sepas que hay muchos cristianos en las iglesias que están llenos de culpabilidad y condenación, porque le han fallado a Dios en algún momento y no han podido recibir perdón de Dios porque piensan que ya Dios no los puede perdonar, o siempre sienten esa culpabilidad interna. Pero aquí venimos al tercer punto y te voy a contestar o te voy a explicar lo que acabo de decir, por qué sucede. El tercer punto es este, anótalo allí en tu hoja de papel. Punto número 3, el enojo del hijo mayor por causa de su autojusticia. El hijo mayor se enojó. Aleluya. Cubriendo los versículos 25 al 32. Mira lo que dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró el hermano. No. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahora, en aquella cultura, el padre tenía toda la autoridad para obligar al hijo mayor a que entrara. No tenía opción. Hijo, entré. La autoridad del padre era muy fuerte en aquel tiempo. Pero el padre no usa su autoridad acá. El padre le ruega al hijo mayor que entre.
Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, el becerro gordo era lo máximo allí. El becerro gordo se preparaba para grandes celebraciones. Un cabrito era para una fiestecita con 2 o 3 o 5 personas. Pero un becerro gordo era para invitar a toda la comunidad. Era un fiestón. Y este muchacho o este hombre le dice: no estoy contento, papá. Yo te he servido fielmente todo el tiempo. Y tú no me has dado ni un cabrito para yo celebrar con mis amigos. Y tu hijo que ha desperdiciado tu dinero y tus bienes con rameras y quién sabe con cuántas cosas, regresa y tú le matas el becerro gordo. El hombre está enojado. El hombre está enojadísimo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Ahora note bien. El hijo mayor no entendía la manera de actuar de su padre. El hijo mayor estaba acusando a su padre de honrar la inmoralidad por encima de la fidelidad. Papá, tú estás honrando más a tu hijo inmoral que a mí, que soy fiel a ti. Una acusación seria. Él se consideraba justo. Nunca había hecho nada malo. Él se consideraba merecedor de las bendiciones del Padre y no tenía ninguna compasión para con su hermano. Esto es muy interesante en esta lección. Él no entendía el concepto de gracia. Qué triste que muchas veces hay creyentes en las iglesias que no entienden el concepto de gracia. ¿Sabes por qué? Porque piensan que ellos se merecen lo que reciben de Dios por sus obras y por sus méritos. Nos creemos que somos justos en lo que hacemos. De manera que cuando alguien no se está comportando a nuestra altura o a nuestro nivel y falla, no podemos aceptar que esa persona reciba bendición de Dios porque lo estamos juzgando por nuestra propia justicia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Una iglesia, por eso el legalismo es tan horrible en las iglesias. Por eso cuando los creyentes comienzan a juzgar a los demás basado en que las apariencias de los demás no se acomodan a lo que uno espera que ellos deben hacer o no hacer, uno cae en una posición de juez y realmente no puede entender cuando alguien que no parece tan santo es bendecido más que uno mismo que es santísimo. ¿Aló? Yo no entiendo por qué, así dicen, yo no entiendo esto. Yo que soy súper santo, no me pierdo un servicio, me he leído la Biblia 3 veces de tapa a tapa, oro todos los días y no le hago mal a nadie. Y ahora mira, acaba de llegar y todavía tiene... Y mira cómo Dios lo bendice. Yo no entiendo. No podemos entender el concepto de gracia porque no pensamos que o no estamos experimentando o no estamos entendiendo que todo lo que recibimos de Dios no es porque lo merecemos, sino porque Dios en su gracia nos lo da. Aquí hay un punto interesante, hermanos. Yo quiero poner esto así antes de terminar. El hijo mayor se había acostumbrado a ser correcto en todo lo que hacía con su padre, a cuidar la tierra de sus padres, la pertenencia. Pero él no había desarrollado comunión con su padre, al punto de si tenía deseo de tener una fiestecita con sus amigos, pedirle a su padre o decirle a su padre que iba a matar un animal para celebrar y comer. Él no tenía esa confianza. Él tenía un espíritu de esclavo.
o de siervo, no de hijo. O sea, el hijo pródigo se fue del hogar, pero estando en el hogar está separado del padre también. No hay comunicación, no hay comunión, no hay entendimiento. Qué triste, iglesia, que tú puedes llevar 20 años de cristiano y no desarrollar una comunión íntima con el Padre Celestial, y no conocer el amor y la gracia de Dios, y no entender que todo lo que tú recibes de Dios es por la gracia de Dios, no porque te lo mereces. Déjame decirlo, déjame ponerlo claro. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que nosotros hagamos lo correcto. Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra, vivamos una vida recta, de buen testimonio a los demás, pero no para Él bendecirnos por lo que hacemos, sino para que lo hagamos porque le amamos y queremos agradarle a Él. Pero nada de lo que hacemos para Dios hace posible que Él se sienta obligado a bendecirnos. ¿Me estás entendiendo ese punto? Cuando captamos esto, va a cambiar nuestra perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque Dios me bendice a mí por gracia. Porque ¿sabes una cosa? Quizás yo no estoy cometiendo el mismo pecado que algún otro cristiano ha cometido, que cometió adulterio, que yo no lo he hecho, entonces yo me puedo sentir superior en santidad que el otro. Pero hay otras áreas en mi vida que han pecado también contra Dios, quizás no son tan vistas, pero que son de igual manera pecado delante de Dios, y Dios me ha perdonado esos pecaditos pequeñitos, pero me los ha perdonado por su gracia. La misma gracia que me ha perdonado esos pecaditos es la misma gracia que le perdonó al otro los pecadotes. ¿Sí está captando? De manera que yo no tengo nada para jactarme. Yo no tengo nada para jactarme. Lo que recibo de Dios es por su misericordia, es por su gracia. Porque cuando yo me miro en el estándar de Dios, wow, Dios está muy encima. Claro, cuando yo me miro a la otra persona que está haciendo cosas indebidas y que está llevando un mal testimonio, yo me creo el super santo. Claro, y lo miro por encima del hombro. Mira este que pecador. Yo soy justo. Pero cuando yo me miro en el estándar de Dios, yo caigo tan bajo del estándar de justicia de Dios como el otro. Y nadie aquí, y nadie en ningún lugar puede decir, yo soy justo en mi propia justicia porque yo he hecho lo correcto y Dios me tiene que bendecir. Esa es una mentalidad equivocada que no puede existir en un verdadero cristiano. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el resultado de una conducta así? ¿Es amargado? ¿Es envidioso? ¿Es celoso? ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? No puede aceptar que su hermano regresó sano y salvo y que debe haber alegría porque ahí está su hermano. No, se enojó. No puede aceptarlo porque el hermano ha hecho cosas muy terribles, pero ahora él prueba aquí con sus actos que él es tan terrible como su hermano. Oye esto, para terminar. Él se enoja con su hermano menor porque golpeó el corazón de su padre yéndose. Pero ahora él está golpeando el corazón de su padre igual, no compartiendo la alegría que el padre tiene por haber recibido a su hijo. Está rompiendo el corazón del padre igual que el otro. No de la misma manera, pero le está afectando al papá. El papá le está pidiendo que entre y que comparte el gozo, que comparta la alegría. Y él dice, no, ahí no entro. Aleluya. Por su actitud errónea, no pudo participar del gozo del Padre. Y esto representa a todos los que se sienten que no tienen pecado porque han obedecido todas las reglas de su religión y miran con desprecio a aquellos que han fallado. Nunca caigamos en eso. Cuando ves que alguien ha caído,
muestra compasión, porque tú puedes caer también. Cuando tú ves que alguien ha fallado, muestra compasión, porque tú puedes fallar también en cualquier momento. Y si tú no has fallado, es por la misericordia de Dios, es porque su diestra te ha sostenido, es porque por la gracia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso cambia la perspectiva entera. Eso suelta la envidia, eso suelta. ¿Por qué? Porque si tú ves que Dios bendice a otro, que tú piensas en tu mente que no se lo merece tanto, no, se lo merece igual que tú. Ninguno se merece nada, pero Dios en su gracia le dio la bendición. Gózate con Él, porque cuando tú te gozas con Él, tú sabes que la bendición tuya viene en camino también. ¿Por qué? Porque es sobre la misma base, la gracia de Dios. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nota el verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Era necesario hacer fiesta. En cada una de estas parábolas, la enseñanza es el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el corazón del Padre Celestial cada vez que un pecador viene en arrepentimiento a Él. Hay celebración en el cielo, iglesia. Si tu corazón o nuestro corazón está en línea con el corazón de Dios, debe haber el mismo gozo cuando vemos que Dios bendice a alguien que, habiendo hecho lo incorrecto, se arrepiente y se vuelve a Dios y es perdonado. Debe haber gozo en la iglesia cuando ves que Dios bendice a alguien. Debe haber gozo en la iglesia cuando ves un pecador que Dios lo recibe y lo transforma y lo salva y lo perdona. Debe haber gozo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo hay gozo. En el cielo hay regocijo. Los ángeles de Dios se gozan. Sí, en la presencia de Dios hay fiesta. Cuando un pecador se arrepiente o un creyente que se ha alejado de Dios es restaurado, hay gozo, hay fiesta en el cielo. Debe haber fiesta en la casa de Dios en la tierra. Debe haber fiesta en la iglesia del Señor en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro corazón debe estar en línea con el corazón de Dios. Y el gozo que hay en Dios debe estar en nosotros también. Si ese gozo está en nosotros también, la amargura se va, la envidia se va, la opresión se va, la falsedad se va, el celo se va, porque estamos en línea con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es puro, es limpio, es libre. El corazón de Dios está lleno de amor y de misericordia. Dios quiere una iglesia llena de la misericordia de Él, una iglesia llena de la compasión de Él, una iglesia llena de la gracia de Él, una iglesia que aprenda a apreciar esta tremenda virtud que hay en Dios. Y dejemos de juzgar a aquel, juzgar al otro, y simplemente decir: Señor, gracias, porque tu misericordia es grande, tu bondad es infinita, tu amor no tiene límite, tu gracia es maravillosa. Oh, aleluya. Ponte de pie en esta noche. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Qué bueno es poder entender estas verdades en esta noche, en esta parábola tan preciosa. Gloria al nombre del Señor. La parábola del padre con sus dos hijos. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta enseñanza tan preciosa. Gracias, Señor, porque realmente tú nos enseñas a tomar actitudes correctas y a enderezar nuestra senda cuando estamos caminando de una forma religiosa y legalista, y no en el amor y en la gracia tuya. Ayúdanos a entender esto, Señor, que solamente por tu gracia somos lo que somos. Solamente por tu misericordia, Señor, hoy podemos tener vida y vida en abundancia. No hubo nada en nosotros que lo mereciera, pero tú fuiste bueno y tú eres bueno, y tu misericordia es más grande que la vida. Oh, Señor, gracias. Ayúdanos y enséñanos a alegrarnos cuando tú bendices a alguien, aun cuando en nuestra mente parezca que no se lo merece. Señor, ayúdanos a entender que no es por méritos, es por tu gracia. Es por tu gracia. ¿Por qué no levantas tus manos y le alabas al Señor y le das gracias a Dios en esta noche? Aleluya.